Xochitl Gálvez, todo lo tratan de sacar de contexto, ¿no? Y es importante leer un poquito la declaración que mucha gente ha estado sacando de contexto. Y voy a ser muy claro, vuelvo al punto. Esto no es a favor de Xochitl, simplemente la gente tiene que aprender a pensar un poquito más allá del titular, de la nota o del primer texto que deciden mandarle o leer. Por ejemplo, hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura, comentó Xochitl. Y aparentemente lo que la gente entendió es que la población indígena no quería trabajar y que en el sureste la gente no trabaja y que es floja y bla, 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 bla. Esta conversación me metí a ver las notas, me metí a ver los videos, me metí a ver la declaración, me metí a ver todo. Y evidentemente habla de cómo tendríamos que atacar al sureste del país, en general el sur y sureste del país, ¿no? Y cuando hablo de atacar es cómo tendríamos que apoyar. Evidentemente, y no es nada nuevo, la forma de operar del norte al sur es totalmente distinto, empezando por el tipo de industria al cual puedes tú atacar desde el norte, desde el sur, ¿no? El tipo de inversionista que puede atacar el norte o el sur también es distinto y el tipo de productos y servicios que ofrece el norte y el sur son totalmente distintos. Ella hablaba un poco de cómo empezábamos a movilizar salud pública, talento, cómo empezábamos a darle una mejor infraestructura a todo el sur, cómo inyectábamos presupuesto de inversión extranjera hacia el sur. Y es un poco lo que estábamos hablando ahorita. O sea, para mí es entender perfectamente al sur y cuáles son las diferencias contra el norte. En el norte, a lo mejor, bueno, paréntesis pequeño, este tema de las maquilas no es un tema que simplemente se pusieron en el sur y no funcionaron y se quitaron. Tiene un tema más profundo, después lo platicamos si quieren entrar a detalle, pero esto es un tema que lleva años, sexenios y sexenios y que no hemos encontrado la forma correcta o más bien no la queremos ver. ¿Y a qué me refiero con esto? En el sur son productores de muchas otras cosas, ¿no? Son dueños del tema del turismo, son dueños del cacao, son dueños del café, tienen otros tipos de producciones, son comunidades que pudieran tener productos específicos de la región. ¿Por qué no incentivar a la gente del sur con sus propios nichos de negocio? ¿Por qué no le damos el tema del turismo al sur y que sea de mexicanos para mexicanos y por mexicanos, no para extranjeros? Porque en el sur tenemos una gran problemática. Muchas empresas transnacionales se surten de recursos del sur, de estos productores del sur. ¿Por qué no les enseñamos, en lugar a solamente vender su producto, a que ellos puedan producir más, producir mejor y empezar a vender a precios mucho mejores de los que venden hoy, que están súper tirados al piso? ¿Por qué no le enseñamos a toda la gente del sur a cómo administrar negocios de turismo, cómo crear agencias de turismo? ¿O por qué no incentivamos y presupuestamos y subsidiamos que las personas del sur puedan poner hotel boutiques, puedan poner no sé, departamentos, puedan poner Airbnb o simplemente cadenas de hoteles y que sean administradas por las personas del sur? El problema es que no lo hacemos, el problema es que estamos viendo lo que está sucediendo. Entra con inversión extranjera, pones a extranjeros a tomar esas decisiones, pones a extranjeros a tener esos negocios y tienes a todas estas personas trabajando para ellos en hoteles mal pagados, en restaurantes mal pagados y todo lo demás que ya hemos platicado. Entonces, para mí, sí hay una conversación pendiente de qué tenemos que hacer con el sur. Y más allá de estar aventando piedras a este tipo de declaraciones, hay que entender muy bien el por qué no ha funcionado lo que se ha hecho y qué tendríamos que hacer para el futuro, ¿no? Entonces, lean bien las notas, vean bien todo. No es defensa de la señora Xochitl, honestamente no tengo un candidato ni voy a hablar de candidatos de cuál quisiera yo para el siguiente año. Solamente me molestó bastante que probablemente se pueda tener una conversación muy interesante de este punto y no la estamos teniendo. Pero a ver, les paso la palabra para su opinión. Es que, a ver, ¿cuál es el problema? A ver, punto número uno. Ahorita, obviamente, todo el mundo va a estar contra Xochitl porque pues, parece ser que ya va a ser la candidata más fuerte hacia la presidencial del próximo año, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos antes? Yo les había dicho, yo tengo un pedo en el sentido de que a Xochitl le van a tundir, todavía falta un año entero para que empiece formalmente la campaña y eso la va a empezar a desinflar. Ahora, Xochitl se ha jactado mucho de que ella tiene un origen indígena, ¿no? Ella dice, yo soy de origen indígena, yo vengo de allá, yo conozco a la gente de allá, y eso es algo que ningún otro candidato tiene. Y lo que están haciendo ahorita con este tipo de cosas es tratar de romper ese vínculo de identificación que sí tienen ciertas comunidades indígenas con ella, ¿no?
¿Por qué? Porque este estigma de que el sur es huevón, porque eso es un prejuicio, es un estigma, es algo que se ha impulsado durante un chingo de años y que así es como tratan de explicar la desigualdad económica entre el norte y el sur. Dicen, es que en el sur sí trabajamos no, en el norte sí trabajamos y en el sur les gusta echar la hueva, ¿no? Una cosa así dijo Samuel hace un tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que como dice Armando, ¿por qué no estás viendo cuáles son las industrias que se están moviendo en el sur, güey? O sea, tienes industrias de frutas, ¿no? Toda la industria del plátano, la industria del café, la industria del chocolate, la industria turística. O sea, sí tienes industrias que se pueden mover desde el sur y que las dinámicas de trabajo en esas industrias son abismalmente diferentes a las que se te pueden mover en el norte, ¿no? ¿Por qué no dignificar los trabajos que hay en el sur? ¿Por qué no subir los salarios en el sur? Los trabajos, por qué no generar incentivos, por qué no generar subsidios, por qué no traer infraestructura hacia el sur para que puedan desarrollarse las industrias del sur. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema viene en la ingobernabilidad de ciertos estados del sur. Ahorita no me acuerdo del dato, pero Oaxaca tiene no sé cuántos pinches municipios, güey. O sea, y tienes municipios de 3 personas y luego municipios de 2 millones de personas, y por el tipo de ley 570. 570 municipios, o sea, güey, no mames. Sí, Y sí, muchos Pues, son regidos por usos y costumbres. y eso genera broncas, porque entonces ya no puedes implementarte una política pública que te abarque 3 municipios, porque 2 de esos son de usos y costumbres y no puedes poner leyes ahí, y entonces esto te genera problemas acá, y nadie se quiere acercar a escuchar a las comunidades, porque las comunidades tienen demandas propias, obviamente, y entonces eso genera problemas. Ese es el verdadero problema del sur. El verdadero problema del sur es que la gente, los gobernantes, no se acercan hacia el sur, no quieren dialogar con las comunidades del sur, no quieren llegar a acuerdos con las comunidades del sur, y evidentemente por eso los tienen donde los tienen, güey. Y ese es un pedo, cabrón. Ese es un pedote. 120 municipios, Chiapas también, imagínate. No, y se conecta un poco con lo que hablamos en la nota de Yucatán, ¿no? O sea, estas personas, su cultura y su estructura laboral es completamente distinta al del norte. Se dedican sobre todo a turismo, a negocios propios, a producción. Tienen lo que dices, Alex, las frutas, también tienen plata, tienen joyería, tienen los cenotes, etcétera, ¿no? Entonces, no, bajo ninguna circunstancia está justificado intentar meter a todas estas personas en maquiladoras que llevan trabajando generaciones como trabajan hasta hoy en día. Y el hecho de que los quieran obligar también mediante estos megaproyectos, también hace unos años hicieron una mega granja que se supone que iban a generar empleos y la fregada ahí en el sur, creo que fue en Yucatán también, las personas empezaron a quejarse de la mega granja porque contaminaba el agua de los cenotes, porque pues, la tierra de abajo de la mega granja se conecta con todos los cenotes, con todos los sistemas acuíferos que están en Yucatán y en general en la península de ahí. Entonces, en lugar de entender por qué se estaban quejando estas personas, porque estaba afectando sus cenotes y también sus cultivos, empezaron a decir que era porque no querían trabajar en la granja. Entonces, esta narrativa de que las personas del sur son huevonas, no son huevonas, nada más tienen otra manera de concebir la vida y el trabajo que tenemos en otros lugares del país. También me pasó en Puerto Escondido recién cuando llegamos. Nos parecía que la gente de Puerto Escondido era muy lenta en sentido de servicio, en sentido de atender a la gente que llegaba a los restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Y con el tiempo ahí entendimos que no es que sean más lentos, es que en las ciudades somos estúpidamente, o sea, todo el tiempo tenemos prisa. Entonces, tenemos una versión del tiempo que va mucho más rápido que en la costa, ¿no? Entonces, el tratar de imponer cómo vivimos nosotros en otros lugares del país a gente que vive en la costa y que ha trabajado así por generaciones, me parece, o sea, discriminación en primera instancia y violencia en última, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión respecto de esta nota. Respecto de Xochitl, la neta, yo no tengo muchas opiniones, no me parece tampoco una candidata apta, me parece también que la están utilizando, o sea, utilizando su ruido mediático hoy en día cuando a mí personalmente no se me hace una candidata que pueda llenar el puesto de un presidente de la República, pero pues quedamos, pago por ver, ¿no? Respecto de ella no tengo muchas opiniones, nada más era mi opinión respecto de la nota.